Señor en su palabra. Ahí está. Amén. Amén. Gracias, Señor. Es un nuevo día. Pueden tomar su asiento. Saludos a los que están en casa, a los que van a ver este video también. Un abrazo grande. Sean y sigan siendo muy, pero muy bendecidos. Es un agrado siempre estar con la iglesia. Ven aquí en el lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Momentáneamente, porque estamos esperando en el Señor ya tener un nuevo lugar más amplio y poder contener a toda la iglesia. Amén. Amén. Es bueno verles, es bueno que estén dispuestos y disponibles a venir en este día. Amén. Un día un poquito frío, pero sabemos que en el Señor, ¿verdad? Tenemos algo para nuestras vidas y tenemos que salir a buscarlo, como salió la mujer del flujo de sangre, como salió, ¿verdad?, el oficial romano a buscar la bendición. Muchas veces creemos que como creyente todo nos va a llegar ahí en nuestra comodidad. Hay que incomodarse muchas veces, como se incomodaron los apóstoles, como se incomodaron aquellos que recibieron de Jesús. ¿Ven? Hay que moverse del lugar, como el ciego ese que fue al estanque de Siloé, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era 1 kilómetro que tenía que caminar para ir a lavarse al estanque cuando nuestro Señor puso lodo en sus ojos? 1 kilómetro, seguía siendo ciego, pero tuvo que hacerlo, tuvo que ir y lavar sus ojos y él recobró la vista. Y así tantas personas que están escritas aquí en este libro y que han marcado la historia del Evangelio. Y recuerdo muchos más a través de la historia después, que a lo mejor no están aquí escritos, pero porque continuaron con la tarea, continuaron con la posta del Evangelio. Amén. Yo veía una imagen el otro día de unas chinas que iban corriendo la posta, no sé si lo han visto, y que va corriendo y se da vuelta y se le empieza como a caer. ¿Ah? Y ha pasado muchas veces. Veía otro también de otro país que se le va cayendo la posta, ¿verdad? La varita esa que no me acuerdo cómo se llama, pero tienen un nombre especial. Los que van a la escuela aquí se deben acordar. ¿Ah? Y esa se le va cayendo y el hombre empieza a hacer unos movimientos con la mano, los dos, y le pega hasta con el codo así, y el otro la atrapa. Esa debería ser nuestra actitud cuando se nos pasa la posta del Evangelio, para continuar hacia adelante. No importar qué suceda, seguimos corriendo hacia la meta. Y el apóstol Pablo dice, pero no corro como los que golpean al aire, sino que él fijaba su mirada en la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios. Su llamado era más importante. Eso es lo que quería decir él, que todas las cosas. Y dice que él se hacía o se tomaba de Cristo, olvidando lo que está atrás y solamente mirando lo que está hacia adelante, hacia lo que viene, hacia lo que va a venir. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión. La hacemos alguna vez al año. Tome su Biblia o su celular, si tiene Biblia. Amén. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Este es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estaré despierto. Pondré atención. Aprenderé. Creceré. Maduraré. Y serviré a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Una buena confesión, ¿cierto? De fe en el corazón y en la boca. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Versículo 6 y versículo 7. ¿Estamos ahí? ¿Él dice amén? Amén. ¿Los hermanos en casa dicen amén? Amén. Dice, versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos
a Cristo Jesús. Juntamente con Él nos levantó. Juntamente con Él nos resucitó. El día que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y nos dio autoridad. Nos dio autoridad. Amén. Al sentarnos al lado de Él, juntamente con Él. Él está en un lugar de privilegio, de autoridad, ahí en el cielo. Pero yo que me quiero enfocar en el 7, porque el 7 está muy unido al versículo 6. Amén. Y es aquí donde nos vamos a concentrar. Dice, de modo que en los tiempos futuros, hay un futuro, está hablando de lo que viene. Amén. Dice, en los siglos venideros, dice la Reina Valera, en los siglos venideros, en el tiempo futuro, en ese tiempo que viene, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia. Dice, en los tiempos futuros Dios nos puede poner como ejemplo. Amén. Dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero esta versión nos amplía un poquito más y nos dice que en los tiempos futuros Él nos puede colocar como ejemplo de las increíbles riquezas de su gracia, o de la gracia, y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Pero dice que en los tiempos futuros nos puede poner como ejemplos. Ser ejemplos. Ahora está el asunto, ¿qué clase de ejemplo? Amén. Amén. ¿Por qué recuerdan a Abel? Porque Abel entregó una buena ofrenda, ¿no? ¿Pero por qué recordamos a Caín? Porque era el envidioso, ¿no? Están los dos en la Biblia. ¿Por qué recordamos a Juan? El apóstol del amor, el que estaba al lado de Jesús, ¿cierto? El discípulo amado. ¿Pero por qué recordamos a Judas Iscariote? El traidor. Están los dos en la Biblia. ¿Por qué recordamos a Tito y a Timoteo? Hombres jóvenes, fieles, que apuntaron hacia el ministerio y fueron establecidos, uno en Éfeso y otro en Creta. ¿Ustedes saben quién es Alejandro el Candelero? Está en la Biblia, justamente cuando está hablando de ellos. Es el que le causó muchos males a Jesús. ¿Quién era Himeneo y Fileto? Están en la Biblia. ¿Sabían? Son los que trastornaban el Evangelio, torciéndolo en los tiempos de Pablo. ¿Se dan cuenta? Que nosotros podemos mirar hacia el futuro, pero también queda una huella en nuestro transitar. Y yo meditaba en esto y decía, ¿cómo me van a ver a mí en el futuro o en el día en que yo parta si Cristo no viene antes? ¿Como un hombre valiente o como un cobarde? Y me venía este versículo. Yo no les di espíritu de cobardía. ¿Por qué le dijo esto a Timoteo, el apóstol Pablo? ¿Lo estaba animando? ¿Habrá pasado algo en algún momento en el corazón de Timoteo? Que el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo porque está en la carta a Timoteo, a un hombre de Dios. ¿Algo estaba pasando ahí con él? En la transición de su llamado, que le dicen, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Esas son nuestras características como ministros.
¿Qué vamos a marcar en el futuro? ¿Cómo nos van a mirar nuestros hijos, nuestros hermanos, la iglesia? ¿Cómo nos van a mirar? ¿Cómo nos van a ver en el futuro? ¿Como el que tomó la posta y siguió corriendo para poder llegar a la meta y ser coronado? ¿Vieron esos dos hombres que en el salto alto compartieron la medalla de oro? ¡Qué lindo gesto!, ¿no? En ningún momento dijeron, no, yo me la quiero ganar solo. Bájate en la mano, se abrazaron y lloraron juntos. Es así como tenemos que llegar a la meta en la iglesia. Juntos. Y no ganarse una medalla de madera, de heno o de hojarasca. ¿No dice eso ahí en la Biblia? Es como el cuento de los tres chanchitos, ¿cierto? Que según como construyamos nuestra vida, edifiquemos nuestra vida, es cuán sólidos e inamovibles vamos a estar. Yo miro para atrás y veo a muchos siervos que marcaron mi vida como cristiano. Y muchos de ellos hoy no los puedo ver muy positivamente, porque ya no están. Pero a otros los veo perseverando. A pesar de todas las circunstancias y las situaciones que se han levantado, siguen adelante. Siguen haciendo lo que Dios les ha dicho. No importando lo que esté pasando en ninguna parte del mundo. Me puedo imaginar lo que están pasando esos pastores que están desaparecidos. La iglesia que está en la cárcel hoy, en Cuba. Pero de una cosa estoy seguro, no ha habido ningún reporte de que ellos han renunciado a su fe. No hay ningún reporte que ellos han renunciado a su llamado. Siguen adelante, buscando la libertad para su pueblo, en oración y acción. Así es como se hace y se practica el Evangelio, en oración y acción. Oración y acción. Ninguna reemplaza a la otra. Amén. Amén. Y podemos ver aquí que Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia. Dios nos puede poner como ejemplo después a las futuras generaciones. Si el Señor no ha venido antes, quizás en 20 años más va a haber más gente acá. Y quizás nosotros ya no vamos a estar. Y ellos van a contar la historia. Ustedes que son más jóvenes van a contar la historia. Que llegaron dos pastores con sueños, jóvenes, eran jóvenes cuando llegaron, con ganas, con energía, que comenzaron una iglesia que costó, pero avanzó, creció. Y los más jóvenes van a decir sí, y ellos le acompañaron a ese pastor y siguieron hacia adelante. Y se va contando la historia y la historia de una congregación. Yo no quiero que digan de mí, y se acomodó el pastor. Yo quiero que digan de mí, a pesar que iba a cumplir 50 años, seguía con el sueño vigente de seguir avanzando y seguir luchando para llevar el Evangelio a otros lugares. Amén. Eso es el Evangelio, ¿no? Eso lo hace entretenido.
¿Sabes lo que hace entretenido el Evangelio? Los desafíos que Dios nos pone. O si no, sería una vida plana, monótona, como la que vivimos en el mundo, llena de problemas, estar pensando siempre cómo los voy a solucionar. Y el Evangelio es otra cosa, el Evangelio es desafío tras desafío. Dios nos va poniendo visión tras visión. Para que crezcamos y avancemos. Y marquemos la historia y marquemos el futuro de la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Aquí está Hebreo, aquí lo encontré. Versículo 4. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Por qué fue y es recordado Abel hoy? ¿Por qué cosa? Por sus ofrendas. Wow. ¿Cómo voy a ser recordado yo en la iglesia del futuro? ¿Te acuerdas del hermano Pepito de los Palotes? Sí. Ay, era más tacaño el hermano. ¿Ves que hacíamos algo como que se le daba urticaria así? ¿Pero te acuerdas de la hermana María Magdalena? No sé. Siempre cuando había algo, ahí estaba la hermana. ¿Se da cuenta cómo podemos ser recordados? ¿Quién no tiene en la vida cotidiana, en el grupo que está o con los amigos que se juntan, el amigo que es codito? Siempre hay uno, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Que se llega cuando está todo listo así, ay, como que organizar todo, pero no acuestionamos. ¿Ah? Y se hace como el dueño de la fiesta. Como tiene carisma, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué fue recordado Abel? Yo cuando leía esta lista, yo puedo ver la lista de la gente de hoy de la iglesia. Y de las características que tenemos que tener como iglesia para tener un futuro en el cual dejemos una huella positiva en el Evangelio. El 5 dice, por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Usted cree que hay cosas que a Dios le agraden y le desagraden? Sí, la Biblia lo dice. Somos sus hijos. Pero así como nosotros tenemos hijos también, no hay cosas que nos agradan de nuestros hijos y a veces nos agradan o nos desagradan. Claro. ¿A quién le gusta un hijo atrevido? Eso es desagradable, ¿cierto? No deja de ser su hijo. Lo sigue amando. Pero ¿cómo voy a ser recordado delante del Señor como el que le agradaba a Dios? Porque era obediente al Señor. Porque le mostraba a la gente de la iglesia esa obediencia que le tenía al Señor en todas las cosas. O como dice el 7, por la fe, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé construyó un barco. Capítulo 6 de Génesis. Pero ¿cuál era la característica del tiempo en ese tiempo? Del tiempo climático.
No llovía, ¿cierto? Nunca había llovido en la tierra. Jamás. ¿Cómo se regaba la tierra? Por el rocío, ¿cierto? El rocío mismo se regaba la tierra, no había habido lluvia nunca. Y Dios le dice, mandaré un diluvio. Si hoy yo le digo a usted, voy a mandar un diluvio, ¿usted sabe lo que es un diluvio, cierto? Él no lo sabía, si nunca había visto uno. ¿Se da cuenta la fe de Noé? Y más encima construyó un barco en el desierto. Eso es lo más loco, porque la gente cuando... ¿Qué está haciendo la gente? Un barco en el desierto. ¿Cómo vamos a ser recordados? Cuando el mundo se está cayendo a pedazos, yo sigo haciendo lo que dice la Escritura y la gente me dice, ¿estás loco? Voy a seguir obedeciendo a Dios a pesar de todo lo que esté pasando, políticamente, económicamente, físicamente. ¿Por qué físicamente? Porque hay una enfermedad que está atormentando el mundo, la economía se está cayendo en el mundo, pero yo sigo construyendo mi arca en medio de los tiempos complicados. ¿Se da cuenta? Que no por nada nos colocaron aquí en las Escrituras a estas personas. Por la fe, 8, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Cuántos valientes se levantarán e irán a lugares que ni siquiera conocen, donde no tienen nada? ¿Cuántos valientes se levantarán y enviarán a esas personas para que puedan cumplir su llamado? Abraham lo hizo, sin saber dónde Dios lo llevaba. Él solo caminó con él. ¿Vamos a ser recordados como el que caminó con Dios? ¿Que pudo ser guiado por él? 11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Era una mujer anciana. 90 años tenía la chiquilla cuando fue mamá. 90 años. Que incluso ellas se rió porque cuando escuchó a los ángeles decir eso, dijo, uy, yo perdí hasta la costumbre de las mujeres. Ustedes saben de lo que estoy hablando, son grandes, ¿cierto? Pero dice que creyó. Hasta ella creyó. Y fue madre. ¿Se dan cuenta? Vamos a buscar acá. 17. Versículo 17. Usted, con respecto a Sara, usted va a creer, a pesar que a lo mejor su cuerpo va envejeciendo, nos vamos deteriorando físicamente. Ayer me bajé del auto y anduve todo el día así. Todo el día, hermano. Y ahí me di cuenta que ya los años van pasando. Hasta ahora tengo una molestia ahí en la espalda. Entonces vamos a creer que podemos llegar a hacer mucho más cosas. Si ella tuvo un hijo a los 90 años, imagínense, no digo que tenga hijos a los 90 años, pero sí que pueden tener muchos hijos espirituales, hijos en la fe. Esa es la palabra, hijos en la fe, no espirituales, porque somos hijos espirituales de Dios. ¿Amén? Pero sí podemos tener hijos en la fe, de alimentarlos con la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. 17 fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham
quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Dios les da un hijo, 90 años Sara, 100 años el pibe de Abraham. Y después le dice que lo vaya a sacrificar. Pero la Biblia dice que él no dudó. Dice, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederían tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moría. Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. O sea, Abraham sabía que la promesa estaba en ese hijo. Y en su corazón sabía que si él obedecía a Dios, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, sacrificarlo. Y él lo resucitaba, porque en él estaba la promesa. Y él no dudó en hacerlo. Y a veces, ¿cuántas dudas hay en nuestro corazón para hacer algo? Recuerden, no es por nuestras actitudes naturales o aptitudes naturales, que no es lo mismo. Es por el Espíritu. Es una cuestión, ¿verdad?, de tener en el corazón la disponibilidad de hacer algo, y Dios hace el resto. Amén. Y después dice 20, y por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Es una oración tremenda cuando Isaac ora por sus hijos. Usted la puede ver ahí en el Génesis. Puede ver cómo él oró por el futuro de sus hijos. Nosotros vamos a ser recordados por la gente que ora, por el futuro, por lo que viene. Ahí está el allanar de nuestro camino, el camino de la iglesia. Gente que ora. Isaac oró. Y si vemos la historia bíblica, se cumplió todo lo que él oró. Incluso, ¿verdad?, en Esaú, que no era hijo de la promesa. 21. Fue por la fe de Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto, incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. 450 años antes, José oró lo que pasó con la salida de Moisés, cuando liberó al pueblo. Qué importante es la oración. La oración traspasa los tiempos y las edades. Por eso yo siempre he creído que somos el producto de las oraciones de una iglesia del pasado, que oró por obreros, y por eso estamos hoy aquí. Dios también le mostró a gente que orara por nosotros, porque ese es un trabajo en conjunto, para que haya revelación y entendimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que el corazón se abra y las puertas del corazón se abran. Fue por la fe, 23, que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. A pesar de todas las cosas que habían, así como Daniel lo hizo, ellos desobedecieron porque sabían que la voluntad de Dios era más alta que la voluntad de los hombres. ¿Qué tan dispuestos estamos a decir no a todo lo que enseña
el mundo en este tiempo. Y nosotros seguir plantados en lo que creemos. Quiero ir al 31. Este me llama mucho la atención. Dice, fue por la fe de Rahab, la prostituta. Fue por su fe, por esa mujer. No fue destruida junto a los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Cuando José fue y marchó alrededor de Jericó, esta fue la única persona que creyó en los espías. Esos que fueron a mirar. Una mujer, a lo mejor rechazada por la sociedad de esa ciudad. Yo creo que es así. Una mujer mal mirada. Que quizás tenía que hacer esto para llevar alimento a su familia, a sus hijos. Pero fue una persona que fue escrita en esta lista por su fe. Ella creyó en el verdadero Dios. Y estoy seguro que al ser rescatada de ese lugar, ella convivió y vivió con el pueblo de Israel. Y si está escrita aquí, es porque tiene que haber cambiado su vida en medio del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Que a lo mejor el mundo nos puede ver insignificantes por cualquier motivo. Pero cuando obedecemos a Dios, Dios nos hace ser grandes en medio del lugar donde vivimos. Después dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Versículo 32. Se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla. Hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Cómo es eso? Sí. Ellos en la fe sabían que iba a haber una resurrección de aquellos maridos que habían muerto en la guerra. ¿Vamos a ser de estos? Estas personas que conquistaron reinos, que gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, que cerraron boca de leones. De este tipo de personas como vamos a mostrar la iglesia en el futuro a las generaciones que vienen. Gentes perseverantes que van a combatir y luchar en beneficio del Evangelio de Jesucristo, porque todo se trata de Él. No se trata de una denominación ni se trata de nuestro nombre. Es Jesucristo. Es el único al cual nosotros tenemos que anunciar al mundo. Amén. Y miren lo que siguen diciendo en el versículo 35. La segunda parte dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. ¿No hay hermanos hoy presos en el mundo? Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Aquí, ¿de quién está hablando el escritor? De Esteban, ¿cierto? De Esteban.
A otros lo cortaron por la mitad con una sierra. ¿Ustedes saben a quién cortaron por la mitad con una sierra? ¿No? A Isaías. Esa fue la muerte que tuvo Isaías. Lo partieron un rey que no lo quería, lo mandó a partir por la mitad con una sierra. Vivo. Y a otros los mataron a espada. A Jacobo, el primer apóstol que muere, ¿verdad? Capítulo 12 de Hechos, a filo de espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. ¿Quién era este? Juan el Bautista, ¿cierto? Este mundo no era digno de ellos. Mira qué hermoso esto. Que el Señor muestra que este mundo es digno de aquellos que hacen la obra del Señor. Por eso Él va a traer otro mundo mejor, para que podamos vivir la eternidad con Él. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Qué significa esto? Ellos gozaron y gozan de una buena reputación. Qué importante es la reputación cristiana. Es importante. Yo siempre les he enseñado y les he dicho que aquí no podemos decir, no, a mí no me importa lo que diga la gente. A un cristiano sí le tiene que importar lo que diga la gente. Tenemos que llegar a un punto de inflexión y de cambio permanente. Y mostrando al mundo que Dios ha cambiado nuestras vidas y que hoy somos nuevas criaturas y somos estables. Siempre hay un punto en donde decimos, ahora. A mí me llegó ese punto a los 25 años. Ahí dije, ahora es el tiempo. Ya no puedo seguir más con esta inestabilidad en todas las áreas de mi vida. Personales, todas. Tengo que hacer un punto de inflexión. Y girar de 180 grados. Y ahí es cuando Dios comienza a colocar las personas correctas, el lugar correcto, el tiempo correcto para tu vida. Y dice que ellos no recibieron lo que Dios le había prometido. ¿Sabes lo que le había prometido el Señor? Un redentor. Ellos nunca lo vieron. Ellos nunca disfrutaron lo que hoy disfrutamos nosotros. Jesús nació después que toda esta gente que está lista murió. Y eso es lo que tenemos hoy nosotros. Más grande que ellos. Ellos cuando morían no podían entrar al cielo, ¿sabían? Se iban al infierno. Por algo el Señor murió y dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y los hizo entrar porque ellos creyeron que venía el Redentor. Y ellos estaban en un lugar ahí que se llamaba el seno de Abraham. Eso está en Lucas, ahí él lo explica. Lucas 15, el seno de Abraham. ¿Se dan cuenta? Qué privilegio que tenemos que nosotros nos vamos a pasar por ahí. Jesús pasó por ahí por nosotros. Amén. Para que nosotros no pasáramos, ni siquiera lo veamos ese lugar, como lo vieron nuestros antepasados. Ellos no recibieron lo que se había prometido. Nosotros sí lo recibimos. Hace más de 2000 años recibimos al Redentor en esta tierra. 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Dios tenía algo preparado mejor para nosotros. Hoy somos perfectos delante del Señor espiritualmente. En espíritu somos
la perfección pura de la salvación y la justicia. Y en eso tenemos que basar nuestra vida y construir y edificar nuestro ministerio. No es, lo voy a volver a repetir lo que dijo Claudia, lo tengo anotado acá. Ella nos enseñó. Lo hago por obediencia, no por experiencia. Abel no tenía la experiencia de ofrendar. Lo hacía por primera vez y lo hizo bien. Caín no tenía la experiencia de ofrendar. Lo hizo por primera vez y lo hizo mal. ¿Se da cuenta? Que depende de cada uno cómo lo va a hacer y cómo va a dar lo mejor a Dios. Amén. No tengo que tener la experiencia para hacer algo. O la gente cuando estudia, ¿tiene experiencia cuando va a trabajar? Tiene el cuaderno nomás. La experiencia se gana con la práctica. Y la práctica es lo que nos lleva a la perfección en algún trabajo y desarrollarlo. Amén. Y uno se da cuenta en todo orden de cosas. Amén. También, yo no sirvo por mis habilidades naturales. Qué importante eso. Lo vuelvo a recordar porque lo estoy recordando para mí nomás. Pero también quiero recordárselo a ustedes. Yo no sirvo por mis habilidades naturales. El don que nos dio Dios es espiritual. Tengo que anhelar todo lo espiritual. Eso dice la Biblia. Anhela los mejores dones. Las capacidades no vienen de este mundo, las que nosotros necesitamos para tener un ministerio exitoso. La inteligencia natural no sirve, sino está añadida a la sabiduría de Dios. Recuerde que somos 4. Amén. Dios, Hijo, Espíritu Santo y yo. Amén. Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y yo somos uno. Eso dice la Biblia. Somos uno en Cristo, uno con Cristo. Somos uno con el Espíritu Santo. Ya no debemos buscar a Dios afuera, porque lo tenemos dentro de nosotros. Está allá dentro nuestro Señor. Vive en nosotros. Está totalmente junto con nosotros. Estamos escondidos en Él. Estamos abrazados con Él, sentados con Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le vamos a dar gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Nos vamos a despedir de la gente. Decirles que cada domingo tenemos reunión a las 10:30 de la mañana. Un abrazo grande. Muchas bendiciones. Que estén muy bien.